Hola, buenos días, cordial saludo amigos. Estamos aquí haciendo este ejercicio de comunicación. Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de psicología positiva. Este es un espacio donde se reflexiona desde la perspectiva de la psicología positiva. 11 minutos vamos a compartir. Estoy acá en conexión, conectándonos con esta situación actual del país. Mucho gusto, buenos días, un abrazo, bienvenidos a este ejercicio de comunicación. Bueno, está difícil la cosa, ¿no? Hay una palabra ahí, ustedes saben que aquí se habla desde el lenguaje, ¿no? Se utiliza el lenguaje como herramienta de comunicación, de transmisión de una perspectiva psicológica que es la psicología positiva, que en esencia es una psicoeducación. Entonces, vamos a hablar de cómo está el tema del país. ¿Cómo está el tema del país? Hay una palabra que sintetiza muy bien lo que estamos viviendo y esa palabra es la indignación. La indignación. ¿Cómo causa indignación la realidad actual? ¿Qué te indigna? Pensémonos. ¿Qué podemos decir los psicólogos? ¿Cuál es el papel de nosotros los psicólogos en este momento tan crucial de la historia del país? ¿Qué papel jugamos? Yo pienso que jugamos un papel importante en aportar reflexiones, aportar ideas, en comunicar, en dar nuestra visión de la situación. Entonces, el día de ayer estuve muy conectado con una reflexión y es que mmm, me preocupa la, el estado mental y el estado emocional de los líderes de este país, de quienes lideran este país. Me preocupa. Pienso que los psicólogos de Colombia estamos en mora. El gremio de psicólogos como tal está en mora de, de, de ocuparse de la salud y de la salud mental y de la salud emocional de quienes lideran este país. A mí me preocupa. Yo quisiera preguntar, un personaje, una persona, un individuo, otro colombiano que en estos momentos tiene al país en vilo, este hombre, quiero ver al hombre, porque está el político, ¿no? Y está al genio de la comunicación, pero hablemos del hombre, de ese hombre llamado Álvaro Uribe Vélez, con quien tanta gente está indignada. Hay mucha gente que es fanática de este ser, fanática, pero no logran ver con objetividad a este individuo, ¿sí? Ya lo tienen idolatrado, un fanatismo ya ciego. Hay otros que ya también en el extremo del odio, ¿no? De odiar ese personaje y de incluso llegar hasta identificarse con lo que llaman el antiuribismo, ¿no? Entonces, por un lado los uribistas y por otro lado los antiuribistas, o sea, dos identidades absurdas. Ser uribista o ser antiuribista, identificarte con ese personaje así sea de forma negativa. Parece que es absurdo, ¿sí? Entonces ahí muestra un primer elemento de lo que pasa en Colombia y es una crisis de identidad tremenda, una tremenda crisis de identidad. Estamos atrapados en ese cuento de la izquierda o de la derecha, que si la extrema izquierda, que si la extrema derecha. Todavía seguimos en discursos que tienen más de 60 años. Miren esto, por ejemplo. Miren este libro, mira. Este libro se llama La mentalidad de las élites sobre la violencia en Colombia, 1936-1949. Cómo pensaban las élites en aquella época, hace 70 años, ¿sí? Y estamos hablando de 70 años después y todavía tenemos unas élites, una mentalidad de la élite que es arribista, que es excluyente, que es indiferente. Eso que pasó allá en Cali. Tenemos dos miradas, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación tradicionales, los medios masivos de comunicación que en algunos aspectos no son órganos, no son entes de comunicación periodística, sino órganos de propaganda, ¿sí? Como por ejemplo esa revista que en algún momento admiré tanto y quise tanto y soñaba con ser parte de ese medio, como la revista Semana, que hoy en día pasó a ser un pasquín de propaganda del régimen. Ellos tienen una perspectiva, ¿no? Entonces, desde los medios tradicionales, desde los medios masivos que pertenecen a los grandes grupos económicos, nos quieren vender
una lectura de la realidad. Entonces nos quieren vender como si allá en Cali y en todo el país lo que hubiese es una amenaza de una cantidad de vándalos y de terroristas y de una cantidad de individuos que desde el lenguaje de estas élites, de estos personajes, pues lo que hace es que pone en peligro la vida de los manifestantes, de las personas que están saliendo a manifestar su indignación. Ese es un manifestante, a manifestar su indignación. Entonces, esa es una perspectiva, pero hay otra perspectiva, hay otras lecturas, ¿sí? Y esas lecturas nos pueden ayudar a entender que lo que está pasando en Colombia es una manifestación de la indignación. Es que tenemos que recordar algo. Mira, Colombia es uno de los países, si mal no estoy, entre los 3 y los 5 países con la inequidad más profunda. O sea, Colombia es un país inequitativo, es decir, nosotros aquí no hemos salido del feudalismo, acá todavía sigue habiendo un predominio de los terratenientes, de los que tienen la tierra, los que controlan la tierra, y también hay una mezcla de terratenientes con narcotraficantes también. Entonces esos también mantienen el poder, no solamente del control de la tierra, sino también de toda esa cantidad de recursos que se mueven en el mundo de lo ilegal, ¿cierto? Del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de todo eso también alimenta muy por debajo esa economía que se sostiene de eso. Entonces estamos enfrentando no solamente una inequidad desde la tenencia de la tierra, sino también un peligro, y es que se combina las fuerzas armadas, ¿sí? Las legítimas fuerzas armadas con accionar de personas, de civiles que se toman las armas y empiezan a tratar de hacer justicia propia y empezar a generar maltrato desde esa fuerza del poder de las armas. Entonces, estamos en un país inequitativo, o sea, una concentración de la tierra, una debilidad en la educación del país, porque desafortunadamente el sistema educativo colombiano es un sistema educativo clasista, donde una cosa es la educación que reciben los de estrato 6, otra los de estrato 3 y otra los de estrato 0, es clasista. Desde ahí empieza la inequidad en este país, en el sistema educativo. Un sistema educativo que ya hizo agua, con esto de la pandemia ya hizo agua el sistema educativo, y necesitamos practicar una palabra que estoy promocionando en los últimos días y que le voy a dar mucha más fuerza porque es prácticamente el tema o uno de los temas centrales de la psicología positiva, y es la creatividad. Ser creativos, necesitamos ser creativos, ser muy creativos para entender y para proponer alternativas de solución y de construcción a esto que estamos viviendo. Los problemas no nos los van a resolver los políticos. Los políticos, al contrario, lo que hacen es causar más problemas. Necesitamos entender que desde cada uno de nosotros puede hacer su contribución. ¿Y qué es cada uno de nosotros? Pues, por ejemplo, ¿por qué no practicar la creatividad? La creatividad, ser creativos. Yo invito mucho a mis colegas psicólogos, y vamos a hablar desde nuestra profesión, a los psicólogos, ¿por qué no ser psicólogos creativos? ¿Por qué no ejercitar la creatividad? ¿Por qué no ir más allá de un empleo? ¿Por qué no pensar que hay formas de crear desde la psicología que nos pueden ser muy útiles? Por ejemplo, yo veo ahorita una gran oportunidad en el campo de la psicología. Hola Angelín, te saludo, un abrazo. Estamos aquí en este ejercicio de comunicación. Solo tenemos 11 minutos. Vamos a contribuir con 11 minutos porque aspiro a hacer otros videos en otros campos, de otros temas también relacionados, pero este es mi compromiso. A las 11 de la mañana estoy buscando un horario más adecuado. Entonces estamos hablando de qué podemos contribuir, cómo podemos contribuir los colombianos y especialmente los psicólogos con mucha creatividad. Y sobre todo con análisis, con reflexión de lo que estamos viviendo, ¿sí? Mucha creatividad. Hay que crear. Este caos que estamos viviendo como sociedad es una invitación a la creación, a la creatividad. También, por ejemplo, considerar la posibilidad de la amabilidad, de ser amables.
quién lo creyera, pero toda esta energía que hay ahorita de caos, de negatividad, de violencia, tenemos que empezar a combatirla y la combatimos. La violencia no se combate con más violencia, ¿sí? Por muy legítima que sea, como suelen pensar. Necesitamos es creatividad y cada uno de nosotros desde su ser puede aportar a esa energía colectiva para que se calmen los ánimos, para que vayamos más tranquilos, ¿sí? Para que haya más humanidad, necesitamos más humanidad. Necesitamos más humanidad, no podemos quedar atrapados en esa espiral de violencia. Esa acción de paz que emprendió el gobierno Santos y que consolidó en el 2016 con ese acuerdo de paz, ha tenido una reacción de guerra, pura guerra, y lo que estamos viendo es ahorita. Le dijimos no a la paz hace 4 años en ese plebiscito y ahora estamos pagando las consecuencias, pero no nos podemos rendir, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir contribuyendo. Toda acción genera una reacción. La acción de paz generó una reacción de guerra, pero esa reacción no nos va a quitar a nosotros la posibilidad, ni el sueño de verdad, ni la convicción de construir un país en paz. La locura de un individuo no nos puede llevar a todo el país a una locura colectiva. Los psicólogos tenemos que entrar ahí en escena, entrar en juego, a calmar los ánimos, a estar más tranquilos, a meterle un poco de alegría a esto. Yo sé que es difícil hablar de alegría cuando matan a un muchacho de 37 años allá en el viaducto de Pereira, Lucas Villa. Es difícil, ¿sí? Es difícil, pero necesitamos mantener la esperanza, necesitamos mantener la ilusión, necesitamos mantener la humanidad, la amabilidad, la creatividad, que son palabras que entre todas nos pueden ayudar a darle forma, a canalizar esa energía, la indignación que nos está atrapando ahorita. Bueno, eso es. Les mando un abrazo grande. No voy a hablar más porque eso es muy largo. Un abrazo, continúo con el ejercicio. Yo sé que tengo que hacerlo todos los días, pero estoy organizándome para poder ser constante y permanente en esta tarea. Bendiciones, un abrazo, bello día. Gracias por estar acá. Por favor, contribuyendo. No nos vamos a dejar arrebatar la paz. Tenemos que seguir construyendo. Un abrazo grande. Bendiciones desde acá, desde esta trinchera. Quedamos en conexión. Gracias por estar acá. Saludos.